A los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Continuamos la serie de predicaciones que estamos teniendo en esta carta. Ya la semana pasada iniciábamos este capítulo 10, estamos ya en la recta final de esta carta y, como recordaréis, estos últimos 4 capítulos, del 10 al 13, son capítulos donde básicamente Pablo retoma la temática con la cual había iniciado esta carta y que dedicó un amplio espacio, capítulos 1 al 7 y ahora también los capítulos del 10 al 13, para defenderse acerca de las acusaciones que habían contra él. Entre esas acusaciones estaba que Pablo no era un verdadero apóstol. Él no tenía autoridad para hablar como hablaba. Y por tanto, si esto era así, también de manera implícita, juntamente a esta acusación, habían otras como que era un hombre con falta de honestidad, él no era una persona íntegra, sincera, no tenía ni siquiera las capacidades, las habilidades necesarias para enseñar, para predicar. Y él toma, por tanto, un amplio espacio en esta carta para defenderse. Hemos estado diciendo en más de una ocasión que él no hace esto porque se haya sentido molesto, enfadado, porque se habían metido contra él, sino que él se defiende de la manera que lo hizo porque lo que estaba en juego aquí no era su reputación, sino la verdad del Evangelio. La palabra de Dios estaba siendo cuestionada y esto no lo podía tolerar él. Como tampoco podemos tolerar lo que ocurra en nuestras iglesias. Por eso la importancia de enfatizar una y otra vez, como dice este cartel que tenemos aquí encima, que nosotros predicamos a Cristo, el Evangelio de la verdad. Y es necesario enfatizar una y otra vez esto. No venimos a compartir cosas nuestras, de lo que nos ha sucedido, de lo que nos ha pasado, quizás en esta semana. Puede haber un momento para compartir, para estar orando sobre esa temática, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque Cristo murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Él está vivo. Él está aquí en medio de nosotros. Aunque nuestros ojos no le vean, Él está aquí. Y quiere hablarnos a cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar. Por tanto, Pablo dedica estos 4 capítulos que nos restan de esta carta precisamente para defender su apostolado. Y ya estuvimos viendo una primera parte del versículo 1 la semana pasada y vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 6, donde vamos a estar en esta mañana exponiendo este pasaje. Dice Pablo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Somos conscientes, sobre todo cuando escuchamos las noticias acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, que prácticamente cada día es algo habitual desde hace ya un tiempo. Estamos viendo en las noticias como de las más importantes
lo que está ocurriendo en algunos juzgados de nuestro país, donde estamos viendo un desfile de personas, de hombres y mujeres, la mayoría de ellos del ámbito de la política, que están siendo juzgados, al parecer por haber cometido delitos de corrupción, presuntamente. Esa palabra siempre es importante ponerla adelante. Son presuntos culpables, ¿vale? Y los vemos ante un juez y en esa sala, en ese juzgado, vemos por un lado la parte acusadora, la fiscalía, por otro lado los abogados, los que defienden a estos que han sido acusados de una serie de cosas. Y como ya he dicho hace un momento, Pablo también estaba viviendo algo parecido. No en un juzgado de su tiempo, sino más bien dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Estaba siendo acusado, como ya he dicho, de no ser un verdadero apóstol, y eso tenía unas consecuencias. Es decir, la acusación era sumamente grave por todo lo que implicaba. Por tanto, Pablo se va a defender, pero las armas que va a utilizar en su defensa no son las convencionales en nuestra sociedad, sino más bien esas armas son espirituales, son armas espirituales. Y en cierta forma lo que vamos a ver en esta mañana, por un lado, son algunas de esas acusaciones que levantaron contra Pablo. Por otro lado, vamos a ver también las advertencias que hace el apóstol Pablo hacia la iglesia y especialmente hacia esa parte de la congregación que le estaba acusando, y también la estrategia que él utilizó. Es algo que estamos escuchando en estos días, ¿verdad? Pues los que han sido acusados por algo tienen una estrategia de defensa, ¿verdad? Para poder salir ilesos o que le puedan poner pocos años por los delitos que se les acusan. Una estrategia. Fijaos, el versículo 1 comienza diciendo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es decir, después de que Pablo haya afirmado cuál va a ser la actitud, de eso hablamos la semana pasada, la actitud que iba a mostrar hacia aquellos que le estaban acusando. Ya dedicamos un amplio espacio para ver cómo Pablo había decidido, aunque en su ADN, el que todos llevamos como seres humanos, por regla general, cuando alguien nos ofende, cuando alguien dice algo contra nosotros, pues lo normal es que explotemos, respondamos de la misma manera, devolvamos con la misma moneda que nos han dado. Eso es lo normal dentro de la humanidad, donde estamos tú y yo. Sin embargo, Pablo decidió que todo lo que va a decir a continuación, hasta el final de esta carta prácticamente, lo va a hacer con la actitud que hubiese mostrado Jesús si hubiese estado en la misma situación. Y algo que caracterizó la vida de Jesús durante su ministerio terrenal fue su mansedumbre y su ternura a la hora de enfrentar a sus enemigos. De eso ya estuvimos hablando, ¿verdad? Por tanto, una vez que Pablo ha dejado claro cuál va a ser su actitud, el de ser manso y tierno como Cristo, Pablo entonces inicia su defensa describiendo lo que algunos dentro de la iglesia le estaban diciendo. Algunos estaban diciendo que Pablo era un hombre humilde y osado. Dos acusaciones tenemos aquí. Por un lado, que él era un hombre humilde. Es interesante, bueno, quizás en la versión Reina Valera del 60 que muchos tenéis delante de vosotros, quizás no se capta esto, pero si utilizo la nueva versión internacional, Pablo dice en este versículo 1, dice: yo mismo que, según dicen algunos en la iglesia, yo soy tímido o soy cobarde, traducen otros, cuando me encuentro cara a cara con vosotros, pero soy un atrevido, soy muy valiente cuando estoy lejos.
Es lo que hemos leído en el versículo 1. Obviamente cuando Pablo utiliza aquí la palabra humilde, que muchos de vosotros tenéis delante, en la Reina Valera del 60, no lo hace en el sentido positivo, porque la palabra humilde es muy hermosa. El Señor Jesús era humilde, veíamos la semana pasada, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero en este contexto, esta palabra que estaban utilizando los acusadores de Pablo en la iglesia para atentar contra su ministerio, cuando le decían que Pablo era humilde, estaban diciendo que él era un debilucho, que Pablo era un flojera, un blandengue, cuando estaba cara a cara con ellos. Eso sí, era muy valiente cuando estaba lejos, cuando escribía las cartas. Sus cartas son fuertes, decían algunos. Versículo 10 de este capítulo que veremos más adelante. Por tanto, le estaban acusando de ser un cobarde, básicamente como traduce alguna traducción de la Escritura, ¿verdad? Que era humilde, un cobarde. Y por otro lado, que era un osado, es decir, un valentón, un atrevido, cuando estaba a la distancia. Pero Pablo va a decirles claramente que lo que él era capaz de decir por cartas, también era capaz de decirlo cara a cara delante de cualquiera. Era absurdo llamar a Pablo un cobarde, un flojeras cuando conocemos su vida, su ministerio. Era todo lo contrario. Obviamente él decidió actuar como lo estaba haciendo, con mansedumbre, con ternura, porque como vamos a ver más adelante, él estaba siendo paciente para aquellas personas que estaban atentando contra él. En cierta forma, a Pablo le estaban aplicando aquello de perro ladrador, poco mordedor. Aunque esto no siempre es así, hay perros que ladran y que muerden. Por medio de estas dos acusaciones pretendían desacreditarle, desgastarle, desanimarle. Querían demostrar que Pablo estaba incapacitado para ejercer el ministerio apostólico y por tanto impedirle que continuara proclamando la verdad del Evangelio. Pero Pablo no eran de esos que se acobardaban, que se achicaban, no, sino que resueltamente decide presentar defensa. No podía callar ante lo que estaba ocurriendo y por tanto va a alegar, va a defenderse con uñas y dientes, pero con mansedumbre y ternura. A pesar de estar siendo maltratado injustamente, Pablo, en vez de explotar de ira, fue capaz de soportar pacientemente todo lo que le estaban lanzando, todas aquellas ofensas. Pablo decidió controlarse, tener dominio propio. Eso es la mansedumbre. Aceptar lo que Dios permite en mi vida y hacerlo sin guardar en mi corazón ira, enfado, arrogancia. Señor, yo no entiendo por qué tú permites que me ocurra esto, pero yo lo voy a aceptar y yo me voy a sujetar a ti. Esta mañana nos impresionó muchísimo cuando estábamos viendo el programa Buenas Noticias y ahí daba el testimonio un matrimonio que Dios le había dado 4 hijos y la última, una hija ya con 30 y tantos años, pues nació con un problema. Y ver cómo durante todos estos años ellos han estado llevando esta situación terrible, terrible. Pero sin embargo, ellos decidieron desde el principio descansar en el Señor, confiar en Él. Y esto no es fácil. Yo sé que la teoría es muy fácil, pero cuando uno vive ciertas experiencias, cuando uno está pasando por el horno de fuego, pues no es fácil. No es fácil aprender
en medio de esas circunstancias. Entender que Dios tiene un propósito para lo que me está ocurriendo. No es fácil. Pero tenemos a nuestro alrededor, no solamente en la Escritura, sino a nuestro alrededor personas que están precisamente en esta situación y aún así, en vez de ser aplastados, siguen firmes, siguen en pie. No es por ellos, sino porque, como hemos cantado, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Y cuando Cristo está en mí, podemos decir como el apóstol Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo, porque es Él el que me da el poder, la fuerza, la capacidad para enfrentar las circunstancias, por muy difíciles que sean estas, por muy difíciles. Pablo, por tanto, decidió actuar con mansedumbre y con ternura. Eso sí, después de señalar al menos dos acusaciones que habían contra él, en el versículo 1, versículo 2, ahí encontramos también una tercera acusación, pero primeramente una advertencia. Pablo dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos en la iglesia de Corinto, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es decir, Pablo se dirige concretamente a este grupo de personas a los cuales él llama, lo veremos en el capítulo 11, falsos apóstoles de Cristo. Personas que estaban diciendo cosas acerca de Pablo que no eran ciertas. Y les escribe para advertirles que el tiempo se estaba acabando. Las oportunidades que les había dado para que se arrepintieran se están agotando. Por eso les pide, les hace un ruego. Esta palabra, os ruego, al parecer en el idioma griego tiene un componente de urgencia. Es decir, les advierte a estos falsos apóstoles que de manera urgente cambien de actitud o tendrán que experimentar la disciplina. Van a ser castigados, disciplinados. Lo veremos ahora en el versículo 6. Pablo iría pronto a verles, a visitarles, pero antes de hacerlo quería darles tiempo a estos hermanos y hermanas, miembros de la congregación de Corinto, para que cambiaran de comportamiento. No quería presentarse ante ellos y tener que usar la vara, de la cual ya hicimos mención la semana pasada y que él nos recuerda en la primera carta, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 21. ¿Llegaré a vosotros con vara? Eso implicaba tener que corregir, disciplinar. Ellos le habían acusado de ser osado, es decir, muy atrevido cuando estaba ausente, lejos. Pero ahora Pablo le dice: momento, voy a ir a visitaros. No me obliguéis a usar de esa valentía de la cual me estáis acusando, de que solo la tengo cuando estoy lejos. No, voy a visitaros. Por tanto, versículo 2, yo estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, contra esos que además le estaban acusando de andar según la carne. Termina el versículo 2. Es decir, tenemos aquí una tercera acusación en un espacio muy corto, muy breve. La acusaban de ser una persona carnal, es decir, que su forma de vivir no se ajustaba a lo que él estaba enseñando, que vivía con una doble identidad. De eso ya estuvimos hablando en los primeros capítulos. Es decir, que Pablo mostraba una cara estando con ellos y otra cara cuando estaba lejos. Dependiendo de donde Pablo se encontraba, actuaba de una forma u otra. Era una persona aquí y era otra persona allí.
cambiaba de chaqueta continuamente. Y Pablo dice, no, 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 no. Hay algunos de vosotros que sí, pero a mí nadie me va a acusar de ser una persona diferente dependiendo del lugar donde me encuentre. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros, ¿a que sí? Nosotros somos los mismos aquí los domingos que mañana lunes en el trabajo, ¿a que sí? Y el martes, y el miércoles. Bueno, tendríamos que ser los mismos, no tener una doble identidad, pero a veces tristemente sucede que como creyentes en este lugar, cuando venimos los domingos, somos de una forma, nos comportamos de una manera, hablamos educadamente, espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando salimos de aquí, nos transformamos. Claro, eso no tiene que ser así, pero a veces ocurre. No sucedía con Pablo, con él no. Él no era de una forma en un lugar y de otra forma en otro. Andar según la carne significaba vivir en dirección contraria a lo que Dios demandaba, como hacen aquellos que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Estamos en 2 de Corintios. El siguiente libro es la carta a los Gálatas. Si me acompañáis, después de Corintios viene la carta a los Gálatas. Y Pablo allí declara algunas de esas frutos, consecuencias de vivir en la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, él menciona algunas, no están todas, menciona algunas. Dice, son pues el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, puntos suspensivos. Aquí se pueden meter más cosas. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A Pablo le estaban acusando de andar, es decir, vivir según la carne. Y esto era una acusación sumamente grave. Ya Pablo ha estado declarando en esta carta que esta no era su forma de proceder. Eran más bien los que le estaban acusando, los que estaban actuando de esa manera carnal, según los valores de la sociedad y no según la verdad revelada en la palabra de Dios. Como creyentes, hermanos y hermanas, estamos llamados a cuidar nuestra reputación, nuestro testimonio. Un testimonio que no solamente tiene que ser evidente entre estas 4 paredes, sino también fuera de aquí, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Incluso si se trata del supermercado, allí donde hago la compra. Yo tengo que dar un testimonio de ser una persona que no vive según la carne, sino según el Espíritu que mora en mi vida. Nadie tiene por qué acusarnos de irresponsabilidad, de falta de honestidad, falta de sinceridad, porque eso no solamente es que es malo para nosotros, sino sobre todo es malo para el nombre de Dios. Y esto es lo más importante, que nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios está siendo manchado. Por tanto, Pablo señala por un lado algunas de esas acusaciones, pero también advierte a los corintios que si no cambiaban de actitud, que si no se arrepentía, él iba a visitarles.
Y entonces iba a comprobar cada uno de ellos que Pablo realmente no era un cobarde. Todo lo contrario, los iba a confrontar. Eso sí, Pablo en los versículos 3 al 5 luego presenta esa estrategia que él va a utilizar en medio de esa situación que en cierta forma en estos versículos Pablo lo compara con un campo de batalla. Bueno, en cierta forma es la realidad del creyente en el día de hoy. Pablo lo diría con aquellas palabras en su carta a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne o sangre. Nuestra lucha no son contra personas de carne y hueso, sino contra un poder muy superior a nosotros, que está liderado por el diablo, por Satanás. Y Pablo ahora va a utilizar una serie de ilustraciones bélicas, militares, para explicar esa guerra espiritual en la cual no solamente él, sino cada creyente se encuentra. Si tú y yo queremos ser fieles al Señor, vamos a tener que estar luchando cada día. La vida cristiana es un combate continuo, es una batalla. Por eso cuando Pablo, ya en la recta final de su vida, en la segunda carta a Timoteo, esperando ya su inminente ejecución, Pablo dice: he terminado la carrera, he acabado la batalla, ¿verdad? Porque en cierta forma la vida cristiana es una batalla, es una lucha continua. Ahora Pablo nos recuerda dos cosas muy importantes en estos, bueno, hay varias cosas, pero voy a señalar solamente dos en estos versículos 3 al 5. En primer lugar, Pablo recuerda que tú y yo, aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo, no somos del mundo. Algunos la acusaban de vivir según la carne, versículo 2, pero Pablo declara que eso no era cierto. Ahora versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando Pablo utiliza este término carne, dicha palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el cual se encuentre. De forma general, la palabra carne hace referencia a una vida caracterizada por la maldad, por el pecado. Pero en este versículo concretamente, cuando Pablo utiliza la palabra carne, cuando él dice que él andaba, vivía en la carne, lo que quiere decir es que él, como ser humano que es, también estaba sujeto a las limitaciones humanas que toda persona tiene. Por muy apóstol que él fuera, él también vivía en un cuerpo físico. Él era una vasija de barro, como nos diría unos versículos antes. Pablo cada día tenía que enfrentarse a situaciones de adversidad, de dificultad, debilidad, problemas similares a los que vivimos todos nosotros, seamos creyentes o no seamos creyentes. Porque tú y yo, hermano y hermana, también, por muy cerca que caminemos con el Señor, por muy creyentes, hijos, hijas de Dios que seamos, eso no nos va a librar de muchas de las cosas que suceden en nuestro mundo. Por ejemplo, como creyentes también enfermamos, tenemos enfermedades. Como creyentes también podemos perder el trabajo y tener una situación económica muy estrecha. Como creyentes también podemos tener un accidente y quedar gravemente herido. Como creyentes también podemos experimentar el dolor por la pérdida de un ser querido y tener que llorar y sufrir. Como creyentes también podemos pasar por problemas en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, problemas en el matrimonio. Ser creyentes no nos libera de estas situaciones propias de la carne, de este cuerpo. Y Pablo dice, sí, nosotros vivimos en la carne, cierto, pero no militamos según la carne. Por muy cristianos que seamos, eso no nos va a liberar de las experiencias comunes, propias de la humanidad.
aunque sí es cierto que la manera de enfrentar esas situaciones va a ser diferente de aquellos que no son hijos, hijas de Dios. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una creencia. Tenemos a una persona que ha prometido una serie de cosas para nosotros. Esa persona es Jesucristo. Y aunque yo pueda pasar por el dolor, la tristeza, por encontrarme en medio de una enfermedad o viviendo el duelo por la pérdida de un ser amado, yo sé en quién he creído. Y luego a la hora de enfrentar esas situaciones, pues evidentemente lo vamos a hacer de manera diferente a aquellos que no conocen a Cristo. Por tanto, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos es algo muy parecido a lo que el Señor Jesús dijo en aquella oración antes de ser clavado en una cruz. Él ora al Padre y dice: Padre, haciendo referencia a sus discípulos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, Padre, no ruego que tú los quites del mundo, sino que los guardes, los protejas del mal. No son del mundo, sus discípulos, como los que estamos aquí en esta mañana, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las adversidades, hermanos y hermanas, van a venir a nuestra vida sí o sí, sean del tipo que sea, pero Dios nos da los recursos necesarios para que podamos salir a ese campo de batalla y poder salir más que vencedores, más que vencedores. Por tanto, en primer lugar, Pablo nos recuerda esto: vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero también nos recuerda que nuestras armas para enfrentar esa batalla, esa lucha, no son carnales, sino espirituales. Versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas que utilizan los enemigos de los creyentes, los enemigos de Pablo para acusarle, eran armas carnales, es decir, recursos que el mundo utiliza para obtener la victoria en medio de sus adversidades. Armas como la sabiduría humana, el conocimiento humano, el engaño, la mentira, la psicología, la filosofía, la religión, la tradición. Armas que Satanás ha estado utilizando a lo largo de la historia de la humanidad para impedir que los hombres y mujeres conozcan a Cristo, que el Evangelio avance. Armas que incluso Satanás utilizó con el mismo Señor Jesús. Cuando Él iniciaba su ministerio, fue llevado al desierto. Y allí el diablo incluso lo intentó con Él, con Jesús, tentarle para que éste cayera en pecado. Si eres el Hijo de Dios, haz que ocurra esto. Si eres el Hijo de Dios, haz que suceda lo otro. Y el Señor siempre le respondió al diablo con la propia palabra. La Escritura dice, era la palabra la que realmente destapaba las armas que utiliza el enemigo. Pablo declara que las armas que utilizan los hijos de Dios no son carnales, sino son armas espirituales, debido a que proceden de Dios, por lo que son poderosas para destruir, derribar fortalezas, esas fortalezas donde los enemigos de Dios pretenden refugiarse. Las armas del cristiano son completamente diferentes. Las armas son la oración, la fe, la palabra, la honestidad,
la sinceridad, la integridad, la credibilidad. Los enemigos del Evangelio, aquellos que rechazan la verdad de Dios, se sienten protegidos en sus fortalezas, es decir, en sus propios argumentos, dice Pablo aquí, sus razonamientos que han levantado como si se tratase de una estructura militar para defenderse de lo que ellos consideran, o para defenderse de lo que ellos consideran su verdad, que les va a proteger. Pero la verdad de Dios no se encuentra en la sabiduría humana, ya que esta sabiduría se centra en el hombre e ignora a Dios. La sabiduría humana es destructiva, egoísta. Es una locura confiar en ella. Es lo que estaban haciendo algunos corintios. Ya Pablo lo dijo en su primera carta. ¿Quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador de este mundo? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad, locura? En efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Por eso, Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Un mensaje, la predicación del Evangelio. En otras palabras, Pablo está recordándonos ahí en su primera carta, capítulo 1, versículos 20 al 21, que la salvación no viene mediante la sabiduría humana, sino mediante la locura del mensaje de la cruz, dice Pablo allí en su primera carta. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esa palabra es poder de Dios, porque es una palabra que puede transformar, puede cambiar al ser humano. Sí, es una locura, dice Pablo. Para los judíos, ciertamente esta palabra es una piedra de tropiezo, es algo escandaloso. Para los gentiles es una tontería, una locura. En cambio, para aquellos que han sido llamados, para los salvos, ya sean judíos o griegos, esta palabra, Cristo, es poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Este mensaje, el Evangelio de Cristo, tiene poder, dice Pablo, para derribar, destruir cualquier fortaleza que el ser humano pueda construir para refugiarse. En nuestro texto, Pablo está diciendo, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Hoy muchas personas, quizás aquí en esta mañana, se encuentran en esa situación. Han levantado sus fortalezas, tenéis vuestros argumentos, razonáis de tal manera que hacéis que esta palabra no tenga valor para vuestra vida. El apóstol Pablo, durante un tiempo, él también había confiado en esas fortalezas que él había levantado hasta que encontró a Cristo. En su carta a los Filipenses él dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Yo fui circuncidado al 8º día, pertenezco al linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, los más religiosos.
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Estas eran sus fortalezas, el lugar donde Pablo se había refugiado durante mucho tiempo, hasta el día en que tuvo un encuentro con Jesús. Y todas esas fortalezas fueron derribadas, destruidas, cuando Cristo entró en su corazón. Todo eso que él le daba valor, ahora lo tenía por basura, por estiércol, con tal de conocer más y más la excelencia de Cristo Jesús. Todo aquello fue destruido. Y todo esto lo llevó a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una vez que el Evangelio penetra en nuestras almas, en nuestros corazones, una vez que somos transformados por el Evangelio, el mensaje de la cruz, entonces el conocimiento de Dios lo cubre todo. Dejamos de ser esclavos del pecado y nos volvemos prisioneros de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Subraya esa palabra, obediencia, porque es clave para entender lo que estamos diciendo. Si queremos ser más que vencedores en medio de esta lucha, esta guerra espiritual en la cual tú y yo nos encontramos por ser hijos de Dios, tenemos que no solamente permitir que Jesús sea el Salvador de nuestra vida, sino que también sea el Señor de ella. Si confesamos que Jesús es nuestro Señor, entonces llevaremos cautivo, haremos que toda nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón se conviertan en prisioneros de Cristo. Aunque la salvación es gratuita, esta se caracteriza por una vida obediente a Dios. El problema principal de los falsos apóstoles que acusaban a Pablo no es que se negaban a aceptar a Pablo, sino que se negaban a aceptar a Cristo. Ese era su problema, no aceptar a Cristo. Y es únicamente por la obediencia a Cristo que el ser humano puede llegar a tener conocimiento de Dios y la salvación. Hemos estado cantando precisamente esto, que Cristo es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra esperanza. Pero todo esto dependerá si realmente decidimos obedecer lo que Él nos diga. En una ocasión Jesús compartió uno de los sermones más extensos que tenemos en la Escritura. Lo conocemos como el Sermón del Monte. Y ese sermón concluye terminando con aquellas palabras de Jesús que decían: a todo aquel, a toda aquella que escucha estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre, a una mujer que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Había que escuchar y había que obedecer. Cuando tú y yo hacemos esto, entonces estaremos cimentados, fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y podrán venir y vendrán las tormentas, las lluvias, las tempestades que golpearán contra nuestra casa, pero porque ésta está fundada sobre la roca, no caeremos. Sin embargo, aquel que escuchaba estas palabras y no las obedecía, era como ese hombre, esa mujer que edificó su casa sobre la arena. No había ahí firmeza y por tanto, cuando llegaron también los problemas, las tempestades, las lluvias, los vientos y golpearon contra aquella casa, dicha casa fue
derribada, derribada. Hoy, Cristo Jesús te invita a ti, amigo y amiga, a que puedas edificar tu casa, tu vida sobre Él. Yo no te puedo convencer para que tú hoy rindas tu vida a Jesús. Nadie puede hacer eso por ti. Solo el Espíritu Santo es quien te puede convencer. No valen argumentos, no vale la sabiduría humana, nada de lo que podamos decir te servirá. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo si tú se lo permites. Si tú le invitas en esta mañana a que Él venga a tu corazón y que Él te salve. Y si eso ocurre, entonces esa fortaleza en la cual tú te habías estado refugiando durante tanto tiempo será derribada, destruida. Y Cristo ocupará tu corazón. Te convertirás, en vez de un esclavo del pecado, un esclavo de Satanás, porque eso es lo que eres si aún no eres un cristiano, un esclavo de Satanás, o en esta mañana podrás ser un prisionero de Cristo si decides entregarle tu vida. Pero hoy es el momento. Hoy Dios sigue dando una oportunidad a aquellos que están perdidos. Es interesante que el versículo 6, con el cual me gustaría finalizar en esta mañana, precisamente le recuerda a Pablo a los corintios que si no cambiaban de actitud, al final Pablo les va a visitar, pero va a tener que castigarles, es decir, disciplinarles, ejercer su autoridad como apóstol. Y eso iba a ser doloroso. Hasta ahora les está dando un margen de tiempo. Él quiere que sea la propia iglesia la que tome decisiones, los que confronten el pecado, porque el pecado en la iglesia no se puede sostener, no se puede permitir. Pablo en cierta forma está recordando un tema que ya había tratado con esta iglesia, el tema de la disciplina eclesial. Una doctrina, una enseñanza bíblica que en muchas iglesias está aparcada, dejada a un lado por temor, por miedo. Sin embargo, Pablo es claro, no. Si vosotros no cambiáis, si no obedecéis, vais a tener que experimentar el castigo, la disciplina. Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo no era una persona humilde, que es lo que algunos estaban diciendo. Es que Pablo es humilde, es decir, un debilucho, una persona que no tiene valor para enfrentarse a ellos cara a cara. Él dice, no. Yo no soy de esa clase de persona. Yo lo que soy más bien es un hombre paciente. Os estoy dejando tiempo y si no cambiáis, si no os arrepentís, al final voy a ir y habrán consecuencias. Y en cierta forma, hermanos, hermanas y sobre todo amigos y amigas, esto es algo parecido a lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el día de hoy. El apóstol Pedro, cuando escribió su segunda carta, precisamente nos hablaba de esto. Pedro decía, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente, pero recordar, su paciencia tiene un límite. Su amor es infinito. Dios es amor, pero su paciencia tiene un tiempo. Y si Él no ha venido todavía, si tú aún no te has muerto, amigo y amiga, es porque Dios te está dando una oportunidad en esta mañana para que acudas a Él. Él es paciente. Ahora bien, si tú sigues R que R, tú sigues
metido en tu fortaleza, en tu refugio, y no permites que Jesús entre en tu corazón, vas a experimentar las consecuencias de su ira. El Señor no retarda su promesa. Él ha prometido que va a venir, pero está esperando. Está dando todavía un tiempo para que aquellos que aún no se han arrepentido lo hagan y lo hagan hoy. Y aquellos que ya somos suyos, también, si hay algo en nuestra vida que no está bien, algo que el Señor nos está diciendo a través de esta serie de predicaciones, cosas que sabemos que en nuestra vida no se está cumpliendo lo que Dios desea en nosotros, que no estamos obedeciendo lo que Él nos pide, pues que hoy, en esta mañana, decidamos obedecer al Señor y cumplir lo que Él nos manda a través de su palabra. Solo Cristo salva. Solo Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Por tanto, acudamos a Él en esta. Amén.